Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a desvelar qué personaje va a llegarnos a Global dentro de muy poquito. Queda apenas un día y horas para que desaparezca el banner de Hilda en el que estamos sumergidos y vamos a tener para dentro de muy poquito tiempo un nuevo caballero de Asgard entre nosotros, porque va a salir Siegfried. Te voy a comentar todo lo que tiene que ver con sus habilidades, sus vínculos. Vamos a irnos a la versión oriental para ver sus tarjetitas, a ver si son útiles solo para este personaje o nos pueden valer para otros personajes. Como siempre vamos a hablar de las mejores sinergias, de si encaja o no encaja en nuestros equipos, la importancia en el meta y si debes tirar y cuánto por este personaje. Siempre, obviamente, bajo mi prisma y bajo mi opinión. Nos vamos a ir propiamente a ver a este dupe Siegfried, que la verdad tiene un aspecto y un diseño brutal. A mí me encantan, ya veréis cómo la cinemática de invocación también os va a gustar bastante. Ya lo enseñé en algún otro vídeo antiguo del canal. Y como siempre hacemos un repasito viendo que es un personaje tanque. Va a absorber mucho daño y ojo que sus tarjetitas, ojo que sus cartas van a gustaros, van a gustaros porque son extraordinarias. Se va a ir a la fila delantera, va a completar un buen roster con... hay personajes que tenemos también muy interesantes como Tauro, como Leo, como Seiya, Odín. Vamos a ver si encaja en equipo genérico o equipo Asgard. Se nos va a ir al ataque físico y vamos a tenerle en ese tag de Asgard. También, que no se me olvide comentar el tema de pabellón de Yggdrasil. Lo veremos al final hacia dónde va a ir encajado este caballero. Recordad que también tenemos dentro del juego ya desarrollado este apartado de fuerza cósmica. El pabellón que se va a desbloquear a nivel 82 va a ir relacionado con los caballeros de Asgard. Les va a potenciar a ellos. Igual que este, vamos a ver cómo tenía para los de la clase guerrero, dependiendo no cuál sea el de resplandor, caballeros del santuario. Bueno, pues tendremos el siguiente para los caballeros de Asgard, con lo cual se nos van a ver un poquito potenciados con el siguiente pabellón que se desbloquee con el nivel, bueno, dependiendo cada uno donde esté en su cuenta, obviamente. Eso así como panorama general de Siegfried. Aquí tenemos los atributos básicos de salida, veis que tiene más defensa de la mental que de la física, vida interesante y ataque estaría en 212. Si lo comparamos con Mime, veis que el ataque sería más bajo, la vida 849 y luego 90, 136, 849, 136, ¿veis? La vida es brutal y las defensas mucho más altas. No es un caballero, por tanto, del cual se deba esperar que te vaya a one-shotear, que te vaya a hacer unos insta-kills brutales. Es un caballero que tiene mucha vida y mucha defensa, con lo cual ya sabemos su función. Es el Aldebarán de Tauro de Asgard, podríamos decir. En cuanto a bonificaciones, tenemos la batalla en la nieve. Necesitamos llevar a este Shiryu Awaken, el Shiryu despertado. Ambos van a ganar un 10% de índice de resistencia crítica. Se vuelve todavía más tanquete. Luego tenemos el Amigos Inseparables con Merak Hagen, donde van a ganar un 10% de los dos tipos de defensas. Ya estáis viendo los bonos que gana. Con nuestro Shura vamos a ver que va a aumentar el índice de bloqueo en un 12%. Luego tendríamos aquí el de destrucción mutua, que aparece como bloqueado. El juramento de lealtad, que sí que aparece con Hilda para un 1% de vida y ataque. Y el puñetazo derecho dragón 2 y 2 con Shiryu, con el caballero de bronce Pegaso. Y en esta última, jinete de dragón y guerrero de Asgard. Bueno, guerrero de algo así lo tenemos desvelado. Nos vamos a ir a SEA. Y aquí tendríais un poco con qué personajes va a hacer sinergia, que en la versión global no lo tendríamos todavía desbloqueado. Veis que Sorrento, ojito Sorrento, un personaje que parece muy meta, también va a tener sinergia con este Siegfried. Va a incrementar la cantidad de curación que va a recibir en un 20% el uno y el otro. Y luego nos quedaba por ver por aquí esto de Guerrero de Asgard, que eran los 4, y yo creo que ya estarían todos comentados, ¿no? Porque yo creo que están todos desvelados. Este de Merak Hagen. Aquí sería un poco lo que tendríamos. En cuanto a los
vínculos. Muy interesante los vínculos que va a tener este Siegfried. Luego vamos a por el set de habilidades. En su básico lanza un puño al enemigo más cercano haciendo un 60% de daño físico, el porcentaje bajo y bueno, un solo daño. La verdad es que un básico muy purria total. Si nos vamos aquí sí a la ulti, vamos que es daño individual, desventaja, daño de escarcha, vendría a decir, pero que nos cuenta su ultimate. Carga para desatar olas de dragón de 2 cabezas, parecido a como será su invocación, haciendo daño físico al enemigo de la fila delantera con el ataque más alto. Se va a por el del ataque más alto, que puede ser, obviamente, Seyaudim. Por ejemplo, Leo lo derriba durante 1.5 segundos, reduciendo su velocidad de ataque en 40% durante 12 segundos. Con lo cual vendría a ser un anti-Seyaudim, por así decirlo. Sería counter de Seyaudim, ya que Seyaudim sabemos que va a necesitar mucho de esta velocidad de ataque. Pero bueno, Leo también, ¿no? También interesante a partir de ahora equipar a esos personajes con unas cartas que nos vayan a purificar ciertos estados. Eso como ataque ultimate. Veis que el daño, pues bueno, tampoco va a ser muy bestia. Tiene un porcentaje bastante malardo. Lo único que sí que hace un derribo y le va a reducir la velocidad de ataque. Aquí en el nivel 2 con 4 estrellas el daño físico se va a ir hasta el 200, ya os digo que no es nada para estar escandalizado, pero la reducción de velocidad veis que es del 70%, aquí ya sí el debuff que le va a hacer de velocidad va a ser muy interesante. Si lo llevas a 7 estrellas, cosa que solo harán pocas personas, el daño físico va a ir al 230, la reducción de velocidad vamos a ver que sigue en el 70%, con una reducción de la velocidad de habilidad adicional en otros 70 durante 12 segundos. Muy interesante, pero muy caro a su vez. Si nos vamos a las cíclicas, escapada de Odín, se dibuja un círculo debajo de los pies del enemigo más cercano y después de un breve retraso se emiten 5 rayos de luz, realizando un alzamiento a todos los enemigos en el rango e infligiendo un total de un porcentaje de daño ridículo. Pero bueno, es un tema de control, de alzamiento. Vamos a ver cómo se interrumpe su habilidad actual. Si el enemigo está en estado de estabilidad, entonces esto no es efectivo, o sea que con lo cual se puede hacer cierto counter también con tarjetas a esta habilidad cíclica de espada de Odín. El total del daño se va a incrementar hasta un 60% con estas 2 estrellas. El daño físico va hasta el 70 en 5 y se extiende el efecto de derribado por 1.5 segundos. Bueno, interesante, pero no para volverse locos tampoco. Si nos vamos a la destrucción del dragón, dice que libera el poder del dragón dentro y consume un 20% de la vida máxima cada vez para infligir un 25% de la vida consumida como daño físico a los enemigos. Ojo que esta sí que es la que va a hacer una gran cantidad de daño. Les va a romper su armadura reduciendo su defensa actual en un porcentaje. Se puede acumular infinitamente esto de la ruptura de armadura. La defensa incrementa al 4% en 3 estrellas y a 6 estrellas cuando la reducción de defensa alcanza el 6 y se activa el cuerpo inmortal. Se desata de inmediato una destrucción del dragón mágico adicional. Muy interesante esta cíclica. Esta sí, a mí me parece la verdad que buenarda por el tema de la vida máxima como daño. Y esto es un personaje que va a tener una vida máxima brutal. Si nos vamos a la pasiva, la autorrecuperación de este Siegfried va a ir al 1% de su vida máxima por segundo. Brutal. La vida máxima recuperada por segundo se incrementa al 2%. Con 4 estrellas, cuando la vida es inferior al 50, recuperación se incrementa en 50%. Es un tanque que a ver cómo lo matas. Básicamente con 4 estrellas se vuelve muy molesto, ultra molesto. A nivel 3 la recuperación se incrementa al 3 y cuando la vida está por debajo del 50, la reducción de daño se incrementa, ¿vale? Con lo cual, interesantísimo por lo menos llevar a 4 estrellas. Y luego nos iríamos a la última, al cuerpo inmortal, de lo que hablaba aquí. Hemos visto, ¿no?, que se hablaba del cuerpo inmortal. ¿Dónde he visto yo lo del cuerpo inmortal? Bueno, por algún lado he visto yo lo del cuerpo inmortal. No sé ahora mismo dónde estaba. Bueno, cuerpo inmortal. Dice que gana el estado de curación inmortal durante 6 segundos cuando la vida cae por debajo del 35 y convierte el 20% del daño recibido en recuperación de vida durante este efecto. Tiene un enfriamiento, eso sí, de 70 segundos, de 1 minuto y 10 segundos. Con lo cual, para stage largo sí que se puede activar un par de veces, si no con una, bueno, quizá bastaría, ¿eh?
Ojo que a nivel de 5 estrellas dice que el índice de conversión de ese daño por vida se incrementa al 30 y la duración se extiende 8 segundos, con lo cual el cooldown pues bueno, se va a notar menos. Y con 7 estrellas el índice de conversión va a ser del 40 y el intervalo se reduce 50 a 50 segundos. Te quitan 20 segundos de cooldown. Con lo cual, pues llevarla a 7 estrellas es increíble porque te va a quitar ese cooldown y vamos a pasar de una activación a casi 2 aseguradas en pelea. Eso sería un poco el set de Siegfried. No esperes que te vaya a hacer daño, es un tanque que traga daño y que te va a hacer de stopper con efectos de derribo al resto. Lo único que sí que puede sentirse quizá un poco más de daño es cuando lance esta destrucción del dragón, convirtiendo parte de su vida en daño a los enemigos, ¿vale? Y luego tiene esas otras habilidades pasivas de autorrecuperación, con lo cual pues pasaría realmente poco por esta conversión de vida en daño. Este sería un poco el personaje. Ahora bien, si no tienes a Hilda, no tienes a otros personajes de Asgard, no te va a servir, yo creo que tampoco mucho. Va a ser un tanque similar a Tauro y vas a perder las sinergias, con lo cual no lo vas a necesitar. Yo creo que es el tanque de Asgard. Si has ido por Seiya Odin, si tienes a Freya, sobre todo por el tema curación, si tienes a Hilda de Polaris, con la cual hace también buena sinergia con el combo Skill Combo Ultimate, pues sí que puedes tirar por este Siegfried, si no, de verdad que pasa de él, porque no te va a aportar absolutamente nada que no tengas en la cuenta ya con un Tauro, ¿vale? En cuanto al tema de estrellas, yo te diría, estamos viendo que aquí muy importante la reducción de velocidad en un 70% con 4 estrellas. Aquí en esta quinta tendríamos el daño total hasta el 70 y el efecto derribado 1.5. Por esta no merece la pena llevarlo a 5 estrellas. Aquí tendríamos la sexta estrella, pero ya sería muy caro. La cuarta estrella aquí, vamos a ver que la vida recuperada por segundo se incrementa al 2 y tenemos este añadido cuando la vida es inferior a 50, la recuperación de vida se incrementa, con lo cual creo que muy interesante llevarlo a estas 4 estrellas. Y luego la otra parte de las 5 estrellas sería el índice de conversión se incrementa en un 30, la duración se extiende 8 segundos. De 6 a 8 y vamos a ver cómo se convierte del 20 al 30. Bueno, pues ahí está un poco la discusión para mí, entre 4 o 5 estrellas, dependiendo de los recursos. Yo creo que con 4 estrellas, si estás yendo a por este equipo Asgard, ya te puede funcionar, ya puede hacer esa ralentización y recuperación de daño más efectiva por esas dos habilidades que se suben a 4 estrellas. Ahora bien, la de 5 estrellas yo dudo más por el tema del daño aquí, que no te va a servir mucho, con lo cual nada. Y esta, que sí que es verdad que son 2 segunditos más y un 10% más. Bueno, no lo sé si merece tanto la pena a lo mejor sacar copias como para eso. Recordad, nosotros vamos a sacar al personaje, necesitamos una copia para llevarlo, o sea, una copia para tenerlo, obviamente una copia para llevarlo a 3 estrellas, 2 para llevarla a 4 y luego necesitaríamos otras 3 copias más. Eso pueden ser otros 100 tickets morados. No sé si 100 tickets morados representan tanta mejora respecto a 4 a 5 estrellas. Esa es mi duda. Y luego, obviamente, el que lo quiera sacar, me parece, no sé qué palabra utilizar, como poco eficiente llevarlo a 6 si no lo quieres llevar a 7, porque la mejora efectiva de este personaje es a 7 estrellas, no a 6. Con lo cual, o lo dejas 4 o 5, o te metes en el barco de llevarlo hasta 7 si va a ser tu equipo principal el de Asgard, si no, ni pensarlo, obviamente. Teniendo en cuenta además lo que está por venir, pensad que después de Siegfried va a venir Mime, luego vamos a tener a Sid, imagino que Thor, que Fenrir, que Alcor, Zetabud van a venir como añadidos en estos 3 banners, creo yo. Y luego vamos a tener a Canon Dragón Marino, que este personaje hay que meterle todo el cariño del mundo porque es un personaje cambiameta, que está analizado en el canal. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser un personaje brutal, con lo cual hay que tener bastante ojo con los recursos. Yo creo que Mime, a Sid me los voy a skipear de cara a prepararme a Canon. Yo sí que creo que vaya por Siegfried, sí que lo voy a armar porque me gusta la opción de tener un tanque y mi Tauro no está muy mamadísimo, la verdad. Está bastante normalito. Tiene nada, 4.3 millones, la verdad es que está regulero. Con lo cual yo creo que a Siegfried sí que le voy a dar un poco de cariño en ese sentido. Más cositas de Siegfried que debéis conocer. Bueno, aquí estaría ya. Yo en SEA sí que lo tengo, lo saqué a 3 estrellitas, con lo que pude, cuenta free to play.
Ya hablaremos de las cartas para que veáis un poco su armadura, lo guaparda que está. Nos vamos a ir al tema de las cartas y del pabellón de Yggdrasil para ver dónde estaría nuestro Siegfried. Para que veáis un poco dónde van a caer los personajes que van a llegar. Aquí estaría Hilda, tenemos ahí con Poseidón, por ejemplo, importante. Luego por aquí, voy a desbloquearle a Alberich, pobre que estaba sin desbloquear. Bueno, este otro verde, donde estarían unos otros caballeros para que los echéis un ojo. Y aquí estaría Thor, por ejemplo, todos los que yo creo que va a salir con... Yo creo que Thor es el que va a salir con Siegfried, me suena. Tengo la sensación de que era Thor el que salió con Siegfried. Bueno, ahí veis, pabellón, pabellón. Aquí me faltan algunos personajes. ¿Vale? Y aquí estaría Siegfried. Nos lo encontramos en uno de estos primeros pabellones donde estaría Sella, donde está precisamente Aldebarán de Tauro, donde está Yoga, donde está Leo, el unicornio, el dragón negro y nuestro Geki de Osa. Aquí encajaría, aquí va a estar este Siegfried. Nos va a aportar, yo creo que bastante, porque este pabellón lo tendremos todos bastante cumplidito. Así que interesante que caiga en ese pabellón. Y luego nos vamos a ir, bueno, no sé si queréis ver el tema de figuritas. No sé si la tengo, mirad la de Poseidón, qué majestuosa. Aquí estaría. Nos va a dar ataque para los del frente y defensa física para los del frente, lo que es la armadura. Aquí tendríais. Si nos vamos a lo que es la propia figurita del santo, lo mismo Poseidón, guaparda, me parece que está increíble. La de Siegfried nos va a dar ataque y defensa física. Y luego ya sabéis que tenemos el tema de los bonus y las resonancias. La verdad es que no he mirado si nos va a aportar algo Siegfried. Por ahí estaba Thor, que lo he visto. Bueno, nos aportaría, veis aquí, esta sí, con todos los personajes de Asgard. Tenemos que tener a todos los personajes. Está por ahí Thor, aquí está Siegfried, está Hilda. Así que sí que tiene cierta resonancia interesante también sacar su figurilla para ir activando estas resonancias. Esto es el santo. Y vamos a ver si su armadura también tendrá, que supongo que sí. Porque sí. Suelen, mira, aquí estaría. Aquí estaría, junto con la de Miza Z, la de Merak Hagen y la de Fekta. Ahí estaría. Sí que tenemos importancia. Aquí teníamos otros, Guardián de Asgard. Así que sí que va a ser interesante sacar tanto su figurilla de armadura como su figurilla de personaje para desbloquear ciertas sinergias. Y no os perdáis esto, porque la verdad es que son bastante bomba las cartas que tenemos legendarias que van a acompañar a Siegfried. Vamos a tener dos al menos, que yo creo que van a salir con el personaje. Vamos a tener esta, el Double-Headed Dragon Punch. Dice que por cada 14% de vida máxima perdida, el tamaño se va a incrementar en un 10% y el peso en un 20%. Afecta al volumen del personaje. Esto visualmente va a ser increíble. Yo creo que ya se ha podido ver en global con Dócrates esto. Y el tema del peso lo mismo. Afecta a la distancia al personaje, que puede ser alzado o derribado. Esto, el tamaño y el peso, que también no solo es una cuestión estética, sino que también es una cuestión de efectos en batalla. Bueno, dice que por cada 14 de vida perdido se va a incrementar el tamaño en un 10 y el peso en un 20 y se puede stackear hasta 5 veces, es decir, hasta cuando pierdas el 70% máximo de vida. Dice que tiene un cooldown y que no puede ser esto purificado. Cuando se acumulan las 5 veces se va a ganar un 20% adicional de vida máxima y un 20% añadida de curación. O sea, la curación que tú recibas se le va a añadir un 20%. Se va a reducir los efectos de control en un 20% y esto va a tener una duración de 12 segundos. ¿Vale? Y después de esto vuelves al tamaño normal. Interesantísima, perdón, esta carta, que le va a dar más resistencia todavía. Se puede ir acumulando estos efectos de tamaño y peso. Nos va a dar, cuando esto se acumule del todo, un 20% de vida máxima y un 20% de curación añadida.
y vamos a tener una reducción de los efectos del control, así que brutal y prácticamente inmortal. Y nos iríamos a The Watcher. Esta dice que incrementa la curación recibida en un 18%, pero que va a compartir el daño con 2 aliados en un porcentaje. Esto va desde la curación aumentada en un 20 hasta compartir el daño en un 20 y esto va subiendo. Vamos a ver. Esto es importante, bueno y malo a la vez. Bueno, yo creo que sí, bueno para él obviamente, aunque quizá malo en conjunto. Vamos a ver cómo funciona. Dependiendo del nivel de estrellas, el personaje, nuestro Siegfried, va a recibir entre un 18, 20, 20 y pico % más de curación adicional. Esto significa que va a sanar más con cualquier efecto de curación, incluida su autocuración, recordad, o la curación de los aliados Aori, Freya. Ideal porque nos curamos a nosotros mismos y si lo llevamos en un equipo con curación externa. Está diseñado para que duremos lo máximo posible en un combate. Ahora bien, la parte de compartir el daño es algo delicada. Quiero decir que cada vez que el portador, nosotros recibamos daño, un porcentaje de este daño, cercano al 20 va a ser más o menos con el nivel de la carta, se va a repartir en aliados aleatorios. Es decir, si nosotros recibimos un bombazo de 100.000 de daño, nosotros vamos a recibir 80.000 directamente de daño y 2 aliados van a recibir 10.000 cada uno. Así funcionaría el efecto de esta carta. ¿Qué va a hacer Siegfried con esta carta? Bueno, va a ser como una especie de tanque distribuidor de daño. Esto es bueno si llevamos curación, porque si no la cagamos, quiero decir, me parece a mí. Es una estrategia de muy larga duración en un equipo de sostén. Esto puede ser malo cuando llevamos aliados frágiles que no vayan a resistir mucho daño. Pensad que esto es aleatorio, quiero decir, lo llevas en un equipo con Shura, con Ayoros, con full atacantes y te los van a ventilar rápido, porque no van a resistir mucho, ¿vale? O más rápido de lo que a nosotros nos gustaría. También va a ser malo en equipos de DOT, de daño a través del tiempo, ¿no? Porque van a estar recibiendo mucho daño muy constantemente los 3. Y luego también en mazmorras o stage donde el riesgo de muerte temprana sea muy alto. Quiero decir, hay algunas stage en los que una vez que pasas la primera fase de ultis del rival, luego se te abren las puertas del cielo, ¿no? Pero como no la pases, te vas al hoyo. Pues ojo aquí con esto también. ¿Esta carta funcionaría para Tauro? Yo creo que sí, siempre y cuando se cumplan estas condiciones de, por ejemplo, llevarlo con Saori, ¿vale? Y lo mismo, funcionaría para Siegfried. Sí, sí, siempre lo vas a llevar con una Freya, por ejemplo, curando, ¿no? Entonces sería un poco el espíritu de esta carta. El portador se cura más, pero ojo, que los aliados van a sufrir parte de ese daño. Excelente para esos equipos de sostén, pero peligroso para otro tipo de equipos, me parecería a mí. Esta, un poco más, cogedla con pinzas, es mi recomendación. Mientras que esta me parece que es buenísima. Y aquí al menos no pone nada. A ver, yo he visto que no keep restrictions, o sea que no hay ninguna restricción en principio. Y esto podría servir para cualquier personaje destinado. O sea, esto te la puedes colocar a Aldebarán, Esta carta, la de Siegfried, ojo que podría entrar a formar parte de las cartas interesantes para Aldebarán. Y ya os digo que yo creo que no tiene restricción en cuanto a quién se la puedes poner. Espero que no salga con restricción. Así que, perfecto. Aquí no encuentro nada. Yo entiendo que se la podrás poner a cualquier personaje, así que para Tauro irá de lujo. Y no hay más cartas añadidas, por lo menos aquí en la versión de SEA no tenemos ya ninguna otra carta. Pues este sería un poco el análisis de Siegfried, lo que te puedo decir sobre el personaje, mi recomendación en cuanto a subirlo o no subirlo, estrellas no estrellas, sus cartas que aunque salen con él, pero pueden funcionar una sí y otra no con otros personajes, bueno, otra no, otra con cuidado, y dejadme en la cajita de los comentarios, por favor, si vais a ir a por este personaje, si os mola lo que hace o no. Os enseño en SEA, tenemos a Sith, aquí estaría, y con Sith ha salido en el pool, está Alberich, está Merak, está Fenrik, está Thor y está Mizar Zetabuz. Están prácticamente todos los de Asgard aquí juntos.
¿vale? Para poderlos conseguir. Recordad que este es el último de los que saldrá de Asgard. Último de los que saldrá de Asgard antes de la salida de Canon Dragón Marino. Luego aquí tenemos, veis, con Sith ha salido Hilda de nuevo para poder elegir y también Freya. Están las dos hermanas para poder seleccionar en este banner de selección. Con estos tickets que también te deja comprar, ¿vale? Veis que son distintos. Veis que son distintos los tickets, ¿vale? Que muchos me estáis preguntando cómo funciona este banner. Este sería tickets globales, voy a llamarlo así, perdonadme la expresión. Y esto veis que serían otro tipo de tickets que también se pueden comprar. En global son 30, aquí 25, ¿vale? Y luego ya esto seguiría siendo normal, para que veáis que no ha cambiado el pool en lo que es el resto de banners que tenemos en SEA. Pues espero que te haya gustado y servido el vídeo a la vez. Déjame tu poderosísimo like, suscríbete si todavía no estás suscrito o suscrita. Te agradezco un montonazo tu atención y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!